capítulo 13 de la serie Calabozos y Golems. Terminemos de iluminar. Ahora veremos cómo hacer las velas. Te dejo el link de la serie para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Preparemos nuestro espacio de trabajo. Mejoremos el sombreado de la malla cambiando algunas opciones. Añadamos algunas vistas ortogonales dividiendo el visor desde... Pulsemos A, luego X para eliminar los objetos que Blender nos deja al inicio. Shift más A y agreguemos al Mesh círculo de 8 vértices. Vista superior, Tab para entrar en modo de edición. Pulsemos F para crear una cara. Activemos rayos X, pulsemos I e incrustemos caras de unas 5 unidades de la cuadrícula. Ahora eliminemos esta cara pulsando X y elijamos caras. Seleccionemos estos vértices, vayamos al menú cara y elijamos la opción rellenar con cuadrícula. Pulsemos A para seleccionar toda la malla, pulsemos E para extruir en el eje Z. Rayos X fuera. Salgamos de edición con Tab, pulsemos N para sacar el menú lateral y cambiemos las dimensiones del objeto. Pulsemos punto del teclado numérico para focalizar. Tab para editar y añadamos 3 cortes en bucle. Modo de selección de caras y seleccionemos estas caras. Dupliquemos con Shift más D, botón derecho del ratón para soltar. Vista superior, rayos X. S para escalar 2.5 unidades de la cuadrícula. Cambiemos a vista frontal y extruyamos unas 3 unidades de la cuadrícula, pulsando E. Rayos X fuera. Agreguemos el modificador subdividir superficie con 2 niveles de vista. Salgamos de edición con Tab y mediante el botón derecho del ratón apliquemos sombrear suave. Estando en modo de selección de caras, seleccionemos estas caras. Pulsemos G, luego Z y movamos para abajo. Cambiemos a modo de selección de vértices. Seleccionemos estos vértices. Pulsemos G, luego Z y movamos para abajo. Movamos algunos vértices para darle mayor desgaste a la cera. Maravilloso. Ahora seleccionemos un vértice de la mecha y pulsemos L para seleccionar toda su malla. Pulsemos G, luego Z y ajustemos. Hagamos la flama, pulsamos Shift más A y agreguemos el Mesh esfera geodésica de una subdivisión. Alejemos con la rueda del ratón, pulsamos S y escalemos. G, luego Z y movamos sobre el eje Z. Punto del teclado numérico para focalizar. Sigamos escalando con S. Movamos con G y Z. S luego Z para escalar sobre el eje Z. Vista frontal, activemos rayos X. Seleccionemos este anillo de vértices. Pulsemos S y escalemos un poco. Movamos este vértice para arriba. Hagamos algunos ajustes a tu gusto.
Pongamos algo de color, agreguemos 3 materiales. Sígueme. Copiemos nuestra vela al escenario de la serie. Nos vemos en la próxima.